Sí, mira, de hecho nosotros no hemos sido invitados, sin embargo tenemos conocimiento, sobre todo que en la parte académica han estado invitando a algunos investigadores para poder estar realizando este proyecto de iniciativa, así lo anunció de hecho públicamente el presidente de la República. Nosotros, independientemente de que no hemos sido invitados, sí estamos trabajando también en un proyecto de reforma, sobre todo también para hacerles saber cuál es la problemática en general que tenemos como Junta de la aplicación de la ley y bueno, pues cuáles podrían ser las mejoras que nosotros pudiéramos estar proponiendo con la finalidad de aportar también a esta iniciativa que será presentada por la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal. Hace falta en esa comisión algo aparte de los sindicatos, creo que no fueron tomados en cuenta y que es algo muy importante. Mira, yo creo que sí es importante que también, aparte de los propios sindicatos, que también sean tomadas en consideración las juntas locales de los estados, porque si bien es cierto, sabemos que la Junta Federal está participando en esas mesas de trabajo donde se están definiendo la parte del proyecto de iniciativa, sin embargo, bueno, pues no es la misma trabajo que se realiza en la Junta Federal, prácticamente ellos creo que están oscilando en los 300,000 asuntos en trámite el año pasado, sin embargo, la mayor parte, casi el 60% de sus demandas que ellos atienden devienen, por ejemplo, de problemáticas frente al Seguro Social. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, que aquí prácticamente el 100% de las demandas que tenemos son precisamente problemáticas entre particulares. ¿Y la justicia laboral en México cómo se encuentra? Mira, si bien es cierto, ha habido intentos por mejorar, porque es cierto, y yo creo que es en general el tema de la justicia, finalmente ha tenido un estancamiento, sobre todo en términos de tiempo. La mayoría de las personas, bueno, cuando tienen un conflicto de manera legal, lo que quieren es que rápidamente sea resuelto el mismo, y sobre todo si partimos de que en el caso de nosotros son personas que han sido despedidas, y bueno, pues ellos lo que buscan es su reinstalación, o bien en su caso la indemnización que les corresponde por ley. Bueno, pues si estamos hablando, el promedio desde que se presenta la demanda hasta que se emite el laudo, estamos hablando entre 3 años y 4 años en promedio, pues prácticamente, bueno, pues la gente no vive de aire, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el que sí se hagan reformas encaminadas precisamente a abatir este tipo de situaciones, pero no solamente partimos de un tema de una reforma, yo creo que también tiene que ver con un tema de inversión, porque si bien es cierto, en la gran mayoría, y eso te lo puedo corroborar, yo creo que la mayor parte de los presidentes en las juntas locales de los estados, una de las fuertes problemáticas es que no hay inversión para las juntas. Con pocos recursos, tanto económicos como humanos, se atiende un mayor número de asuntos que a lo mejor cuando fueron creadas las juntas, ¿no? Yo te puedo decir, aquí a lo mejor hemos tenido la ventaja en el apoyo que hemos obtenido por parte del jefe de gobierno, y bueno, el año antepasado creamos 2 juntas especiales nuevas, en las cuales hemos podido tener un avance que se ha manejado en el informe del año pasado, en el cual particularmente en la Junta 19 nosotros le dimos un enfoque sobre todo donde se atienden específicamente a grupos vulnerables, dentro de los cuales se encuentra el tema de las mujeres. Lo que no se puede hacer o pensar es decir, bueno, las juntas que existen simplemente van a aplicar el tema de la oralidad. Tiene que haber un mayor, por lo menos en el caso del Distrito Federal, se tiene que duplicar el número de juntas para que realmente podamos aplicar conforme a la ley y los términos establecidos, y que realmente avancemos en este esquema de la oralidad. Si nosotros partimos pensando en que pues, simplemente con la pura reforma, con el mismo número de juntas que actualmente se tienen, simplemente va a pasar lo que sucedió con la reforma del 2012. También la reforma del 2012, uno de los principales puntos fue el limitar el tema de los salarios caídos a 1 año, para que esto también finalmente inhibiera el que los asuntos fueran más largos y que los propios abogados no iniciaran los argumentos legales para que se alargaran más los asuntos. Sin embargo, esto no sucedió en la realidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la sobrecarga que existe de trabajo no te permite poder acortar los tiempos, ¿no? Prácticamente yo te pudiera decir, el promedio que atienden cada una de nuestras juntas especiales de asuntos son entre los 5,000 y los 8,000 asuntos en trámite. Por más rápido que se quiera, lo humanamente posible, no se puede. Y a pesar de que nosotros tenemos, yo creo que un gran avance en medios tecnológicos, donde contamos con un sistema
Tenemos una agenda electrónica en la cual se van fijando las fechas de audiencia. Sin embargo, lo que puedo decir, desde que se presenta la demanda hasta que se señala la primera audiencia, el promedio más o menos es de 3 meses. La discriminación hacia la mujer y los despidos por embarazo se han incrementado en los últimos tiempos. ¿Qué hacer en ese caso? Mira, más que se han incrementado, yo creo que siguen permanentes, a pesar de que ha habido una serie de reformas precisamente en las cuales pues prácticamente en la propia ley ya tiene mucho más años establecido la prohibición para los empleadores de que no se les pueda pedir a las mujeres un certificado de no gravidez o en su caso que puedan ser despedidas una vez que ya están laborando. Sin embargo, vemos que es una actividad que se sigue dando. Nosotros en el caso particular de la Junta 19, donde estamos radicando especialmente asuntos que tienen que ver con demandas presentadas por mujeres, ahí prácticamente el resultado que hemos obtenido es del 100% de las demandas presentadas por mujeres, el 70% de esas demandas devienen donde ellas están argumentando que fueron despedidas por estar embarazadas. Entonces, sin embargo, es una práctica que se sigue dando, y yo creo que más allá de las propias leyes que finalmente ya las protegen a las mujeres, tiene que ver también con una política pública que se haga más extensiva y que las mujeres sepan que no pueden ser despedidas por estar embarazadas. ¿Hay grupos específicos donde se ven más estos casos, sectores? Pues prácticamente, digo, en el caso de la Junta Local del Distrito Federal, pues tiene que ver con servicios. Prácticamente, pues a partir de que la ciudad tomó otro rumbo, el tipo de actividad que se realiza económica en el Distrito Federal tiene que ver con servicios, entonces el mayor porcentaje tiene que ver con personas que se dedican a los servicios. ¿Y cómo va el caso, por ejemplo, del acoso laboral y acoso sexual en los centros de trabajo hacia las mujeres? Mira, se sigue dando también, igual te puedo decir, a lo mejor en menor rubro, que tampoco es un indicativo, porque a pesar de que, por ejemplo, en el caso del porcentaje de las demandas, te pudiera hablar en el caso de acoso laboral y en el acoso sexual hacia las mujeres, estamos hablando en el caso laboral, acoso sexual estamos hablando del 7% de las demandas presentadas por mujeres, y en el caso de acoso laboral estamos hablando del 3%. Sin embargo, esto te digo, no puede ser un indicativo tal cual, porque también hay otro factor que incide, es cuál es el desconocimiento de la protección de las leyes que tienen las mujeres. Muchas mujeres, por pena o por otro tipo de situaciones, ni siquiera lo demandan. Entonces realmente el parámetro que nosotros tomamos para medir pues no es real, porque no necesariamente todas las mujeres vienen y demandan por este tipo de situaciones, lo único que podemos decir es que efectivamente se siguen dando este tipo de conductas en contra de las mujeres, y que bueno, finalmente tiene que ver, nuevamente reitero, con un tema de política pública que incida precisamente para que las mujeres conozcan sus derechos y a lo que ellas pueden acceder, y sobre todo que puedan demandar por este tipo de situaciones cuando se realizan este tipo de conductas en contra de ellas. Yo creo que el caso recientemente del sindicato para las mujeres de trabajadoras del hogar, ya se vio cómo se va a tratar sus casos, o todavía está en un vacío legal esa cuestión. Es muy difícil tener un contrato. Sí, mira, de hecho, bueno, pues ahí tienen que ver, ellas prácticamente tienen una organización ya de hace muchos años en donde precisamente han venido buscando el reconocimiento de sus derechos laborales. Efectivamente quedaron en un rubro especial en la Ley Federal del Trabajo, en donde se les da un reconocimiento mínimo, que ya es un avance. Sin embargo, bueno, pues todavía falta un reconocimiento más amplio de los derechos que a ellas les corresponden, y efectivamente, como tú lo dices, sí tiene que haber un trato especial, porque sin embargo, a pesar de que realicen una misma actividad laboral, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que realiza ese tipo de actividad a lo mejor en la delegación Iztapalapa a una persona que trabaja en la delegación Miguel Hidalgo, por decirte. Los salarios ahí, por ejemplo, no se pueden estandarizar, porque efectivamente a lo mejor lo que se pudiera estar generando a lo mejor es una oleada de despidos, y yo creo que tampoco al final de cuentas eso se busca, y ellas yo creo que también están como muy conscientes. Ellas lo que buscan es un reconocimiento por lo menos de sus derechos mínimos, que tienen que ver el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, que muchas de las veces eso es negado, ¿no? Entonces digo, creo que van en buen camino. Mira, yo creo que se está buscando el cambio. Yo no puedo decir que se ha erradicado por completo este tipo de prácticas, sin embargo sí ha habido una mejora. Si tú caminas ahora por los pasillos de esta junta, se ve generalizado un cambio, en razón de que también tiene que ver con el trato hacia el personal, porque al final, si tú estás buscando acabar con este tipo de prácticas, pues también tienes que mejorar las propias condiciones de los trabajadores, y eso es lo que se está buscando desde el tema de la mejora en los salarios. Al final, pues esto repercute nuevamente
fundamentalmente en un tema de presupuesto, que eso es lo que hemos estado buscando año con año en las comparecencias que se tienen en la Asamblea Legislativa, pero por lo menos sí hemos logrado mejorar las condiciones propiamente de los espacios. Anteriormente, si tú conocías estas juntas, bueno, pues era un hacinamiento total en los cuales prácticamente tenías a los abogados casi encima de las propias mecanógrafas de los secretarios de acuerdos, porque no había ni siquiera un espacio adecuado. Yo creo que ahora tú puedes ver unos espacios más amplios, limpios, más dignos precisamente para el personal que trabaja en esta junta, pero también para las personas que vienen día a día a litigar sus asuntos. Entonces creo que sí se ha mejorado, vamos buscando, y también en la inclusión de los propios medios tecnológicos, también eso nos ayuda a evitar este tipo de prácticas. El caso, por ejemplo, del robo de expedientes, ¿no? Que pues, finalmente todo el mundo decía, no, se comió la prueba, ¿no? Ese tipo de situaciones, bueno, pues ahora con los medios tecnológicos se inhiben. ¿Por qué? Porque de manera inmediata se tienen que estar digitalizando las pruebas que son aportadas en las audiencias o la propia presentación de la demanda. Entonces, finalmente también el hacer uso de este tipo de medios tecnológicos nos van ayudando a ir inhibiendo este tipo de prácticas. Ahora hablemos de la mujer. Tenemos un grupo especial de mujeres. ¿Quién es la presidenta de la Junta Local? Pues mira, es una mujer que finalmente ha trabajado mucho por estar en los espacios en los que me he encontrado. Finalmente ha sido resultado de trabajo de muchos años, donde bueno, pues me he esforzado cada día por ser mejor, no solamente como profesionista, sino también como mujer. También afortunadamente hace 1 año y medio prácticamente pude ser mamá por primera ocasión, y bueno, pues finalmente viene como complemento también. Creo que como mujer también le pones no sé si es como un feeling, ¿no? A tu trabajo, y que también eso te permite ver de otra manera el desarrollo del trabajo, y que a veces, pues eso hasta el personal lo nota, ¿no? Dicen, se ve la mano de una mujer, porque a lo mejor tienes mayor sensibilidad también ante las propias problemáticas que se presentan, porque nunca podemos dejar de lado que para que una empresa trabaje bien, finalmente quienes trabajan dentro de esa empresa son personas. Entonces esa es la parte que yo creo que al final, sin menospreciar a los hombres, es lo que una mujer no deja de perder de vista en el momento de estar empoderando una empresa, o en este caso un tribunal que pertenece al gobierno. Es difícil. Pues digo, nunca es fácil, o sea, yo creo que al final ningún trabajo es fácil. Finalmente el grado de compromiso que tú tengas es lo que le va a poner la dificultad, porque entre más compromiso tengas siempre se van a presentar una serie de problemáticas que vas a tratar de buscar una solución, ¿no? La equidad de género. Mira, al final yo creo que todavía estamos cortos. Hace unos momentos fuera de off the record comentábamos el tema de que, por ejemplo, en el caso laboral vemos muy pocas mujeres al frente, y yo creo que también tiene que ver con el tema de una discriminación hacia las mujeres, no porque no haya mujeres que quieran, por ejemplo, estar encabezando luchas sindicales. Digo, pues si nos retrocedemos a la historia, pues una parte que tuvo que ver precisamente con el reconocimiento del 1 de mayo, pues fue que muchas mujeres al frente que trabajaban en maquilas fueron las que hicieron escuchar su voz, en el cual se enfrentaban a una situación de que no había un reconocimiento, ni siquiera un respeto a sus derechos laborales. Entonces yo creo que no es falta de mujeres que quieran estar al frente, sino que también se dé esa permisión para que ellas puedan llegar, ¿no? En donde haya una apertura y precisamente se busque precisamente acortar esta brecha de desigualdad, y en donde hay mujeres que yo creo que hay muy preparadas y que pueden estar frente a direcciones sindicales, y no solamente en el caso sindical, sino también por ejemplo, en el caso del gobierno también hay muchas mujeres preparadas en donde pueden ocupar cargos como secretarios, jefes de gobierno, presidentes. Digo, al final pues ya hemos visto contiendas en donde hay generalmente mujeres también buscando este tipo de candidaturas, que al final también los resultados, las llamadas Juanitas, ¿no? Que al final son las candidatas y luego las obligan a renunciar, y donde llega un hombre, ¿no? Entonces yo creo que más bien se tiene que seguir trabajando precisamente en esta búsqueda de la equidad, en donde las oportunidades realmente sean igualitarias, tanto hombres como para mujeres, ¿no? Pensé que la reforma electoral decía que el 50% de mujeres y 50% para la Cámara de Diputados. Sin embargo, los partidos políticos las mandaron a distritos perdedores, ¿no? Y cuando están arriba no las dejan como presidentes de comisión. Políticamente también les falta mucha voluntad.
Sí, efectivamente no es solamente una cuestión de leyes, porque como te lo decía a lo mejor en un inicio, en las leyes yo creo que hemos tenido un gran avance precisamente para cortar esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la realidad de facto pues no se da porque efectivamente tiene que haber una voluntad y desafortunadamente tiene que ser por hombres, porque la gran mayoría de los que están en sobre todo por ejemplo en este tipo de consejos, en donde se da la toma de decisiones, generalmente son hombres y ellos son los que deciden si entran o no, o les dan las posibilidades a las mujeres. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir incidiendo, finalmente tenemos que seguir luchando y bueno, afortunadamente también en esta lucha ha habido el acompañamiento de muchos hombres que están en pro precisamente de dar estos espacios hacia las mujeres. ¿Qué definición le puede dar el feminismo? Pues el feminismo yo creo que es la búsqueda del reconocimiento de los derechos que les corresponden a las mujeres en la búsqueda de una igualdad, no de que la mujer sea más, sino que haya una igualdad, una paridad entre hombres y mujeres. En nuestro país se han dado muchos feminicidios, ¿ya hace falta parar esa cuestión y mirar a la mujer como un ser humano? Sí, mira, yo creo que al final, a pesar de que, como incido, hay un gran avance. La semana pasada yo veía una nota por ahí que salió de un diputado, y afortunadamente que no ha sido aprobada, pero en donde decía que se tenía que penalizar el tema de la lactancia en la calle, que porque el hecho de que una mujer estuviera dando de comer a su bebé en la calle se podría propiciar el tema de violaciones. Entonces volvemos ahí como un retroceso, y ahí es donde vemos donde todavía hay muchos hombres que tienen este tipo de pensamientos, en donde el cómo se viste una mujer, ¿no? y eso incide en el tema de, por ejemplo, del feminicidio o el tema de los delitos sexuales contra mujeres. El hecho de que una mujer se vista de falda corta o con un escote pueda propiciar entonces que un hombre pueda llevar a cabo un delito en contra de esta mujer. Entonces volvemos a ese tema, tenemos que incidir en el tema de la educación, en el tema de políticas públicas para finalmente quitar este tipo de pensamientos, porque si vamos a una lógica donde un diputado está haciendo una representación de mujeres y hombres y niños, en donde se le ocurra poner este tipo de iniciativas, bueno, pues estamos hablando prácticamente de un retroceso nuevamente, ¿no? Entonces, al final de cuentas estaríamos hablando cuando llegaban las mujeres, y que al final se estuvo trabajando mucho en el caso de las procuradurías con los ministerios públicos, en el cual pues tú no puedes justificar el tema de que si una mujer viene vestida de determinada manera es propicio que pudiera ser violada o que pudiera generarse un homicidio en contra de la mujer. Entonces yo creo que al final es seguir avanzando en ese esquema precisamente para erradicar este tipo de conductas en contra de las mujeres. La justicia salarial, porque se dice trabajos iguales, salarios iguales, pero la realidad no es eso. No, la realidad no es esa. Finalmente seguimos teniendo mujeres que ocupan a lo mejor un cargo que finalmente tienen las mismas funciones que un hombre y siguen recibiendo salarios más bajos. Nuevamente tenemos que ir en búsqueda de que, a pesar de que la ley establece que a salario igual, a trabajo igual, salario igual, tenemos que hacerlo saber para que las mujeres puedan demandar este tipo de situaciones, porque aunque ya está planteado en la ley, finalmente en la práctica se sigue dando. Sí, sigue habiendo esta discriminación en el caso de las mujeres, que al final pues son realmente, si hacemos un estudio, hay un porcentaje mínimo que realmente llegan a puestos directivos de alto mando, y en el cual pues sigue predominando el caso de los hombres. ¿Cuál es su sentido al estar frente de una junta local? Pues mira, un mayor compromiso con las mujeres, sobre todo porque, bueno, pues como te lo decía, no somos muchas las mujeres que estamos en mandos de alta dirección, y en los cuales, bueno, nos deja un mayor compromiso que aperturar precisamente a que más mujeres puedan acceder a este tipo de espacios en donde nosotras mismas podamos garantizar los derechos que tienen las mujeres. Y sobre todo, yo te lo puedo decir abiertamente, afortunadamente a mí me ha gustado trabajar siempre más con mujeres. Prácticamente aquí en la Junta tenemos el 52% integrado por puras mujeres, y de los cuales, por ejemplo, las presidencias de las juntas están integradas por 12 mujeres y 8 hombres. Entonces aquí sí se le ha dado prioridad al tema de las mujeres, y yo creo que finalmente se ha visto un resultado que pues puedes palpar en esta Junta especial.